Te tengo la mejor opción para ayudarte a eliminar el terigión y resolver todas las molestias que te produce. ¿Cómo? Mediante mi método PTR, con el que he podido ayudar a miles de pacientes. En este video vamos a ir respondiendo las 10 dudas más comunes acerca de esta enfermedad y te voy a explicar cuál es la mejor solución que existe en la actualidad para tratar efectivamente el terigión, además de otro montón de aspectos que vamos a ir tocando. Te anticipo que el punto 9 es un regalo que te será de muchísima utilidad, te va a encantar. Y al final te voy a compartir una serie de casos del antes y después del tratamiento que te van a sorprender. Comenzamos por la gran pregunta: ¿qué es un terigión? El terigión es un crecimiento fibrovascular que va desde la conjuntiva y va creciendo sobre la córnea. Suele comenzar como una pinguécula, que es esta lesión que ves aquí, y luego podría terminar por invadir la córnea y convertirse en el terigión. Por cierto, es muy habitual tener pinguéculas en los países tropicales en los que vivimos, y de hecho, yo tengo unas pinguéculas desde hace muchísimos años, muy pequeñitas en ambos ojos. Cuando la pinguécula crece y se convierte en terigión, principalmente afecta primero la zona nasal, que es la parte interna del ojo, pero a algunos pacientes también le puede crecer en la parte temporal, que es esta de acá. Tengo incluso muchos pacientes que tienen 4 terigiones al mismo tiempo, uno nasal y temporal en ambos ojos. El terigión es más común de lo que podríamos pensar. Aproximadamente 1 de cada 10 personas padecen esta enfermedad en todo el mundo, pero entre más cerca nos encontremos de la zona ecuatorial, más riesgos tendremos de padecerla porque nos vamos a exponer más al sol. Y esto nos lleva a la segunda pregunta: ¿por qué se forman los terigiones? Te estarás preguntando por qué el terigión te apareció a ti. El terigión se forma por diversas circunstancias que producen inflamaciones en los ojos. Por ejemplo, exponerse mucho al viento, al polvo, a la arena, haber sufrido un trauma o una quemadura ocular, por padecer algunas enfermedades como el ojo seco, la blefaritis, etc. Pero en la mayoría de los casos, el principal factor que predispone al desarrollo de terigiones es el exceso de exposición a la luz solar. Para que te hagas una idea, yo trabajo principalmente en San José y en San Carlos de Costa Rica. Aquí tenemos sol prácticamente los 365 días del año. Incluso a veces si hay un super aguacero torrencial, de un pronto a otro también sale el sol. Es impresionante la cantidad de pacientes que veo y trato por terigiones todas las semanas de mi vida, porque muchos de ellos trabajan al sol, como por ejemplo los que se dedican a la agricultura o a la ganadería, construcción, entre otras profesiones. Por contraparte, también trabajé en España 4 años y como tienen las 4 estaciones, se exponen muchísimo menos al sol. Era muchísimo menos habitual ver terigiones. De hecho, que la gran mayoría que veía eran pacientes latinos que habían emigrado. Son más frecuentes en los países tropicales, pero no solo eso, sino que también son muchísimo más agresivos. Me refiero a que pueden crecer mucho y más rápido que en otras zonas del mundo en donde no hay tanto sol. Ya se pueden hacer una idea de por qué no vemos terigiones ni en la parte superior ni en la parte inferior del ojo. Es porque están los párpados y los párpados nos cubren y nos protegen de esos detonantes que hemos ido mencionando: el sol, el viento, polvo, químicos. Por eso es que los terigiones suelen aparecer más que todo en la parte interna y en la parte externa, que son las zonas expuestas. Ya sabemos que el sol es el principal detonador para que aparezcan los terigiones, pero también existe una predisposición genética. Analicemos esto. Si hay 5 trabajadores de la misma edad en donde todos se exponen largas jornadas laborales bajo el sol, ¿por qué solo algunos terminarán desarrollando el terigión y otros no? O dicho de otra forma, ¿por qué algunas personas que nunca se han expuesto al sol terminan desarrollando terigiones? ¿Qué síntomas podría producir un terigión? Lo primero es que un terigión, aunque sea pequeñito, le da un mal aspecto estético a tus ojos. Hablamos con otras personas mirándolos a los ojos. Y a menos que andes con gafas oscuras, el 100% del tiempo, si tienes un terigión, se te va a notar. Más aún cuando son terigiones que pasan inflamados y que siempre se ven rojos por la irritación crónica que producen. Pero el principal problema no es cómo se ven tus ojos y la parte estética, sino las molestias y todos los problemas que ocasionan, como por ejemplo la sensación de tener basura metida en los ojos,
o la excesiva molestia a la luz que muchas veces producen, lo que se conoce como fotofobia. Y esto no se queda solo aquí, porque el terigión, conforme va creciendo, distorsiona la visión porque produce un aumento del astigmatismo al ir comprimiendo y deformando la córnea. Y si ese crecimiento continúa, va a terminar invadiendo el centro del ojo. De hecho, que eso nos lleva a plantearnos otra pregunta. ¿Un terigión te podría llegar a dejar ciego? Simplemente viendo esas imágenes queda claro que sí. Si un terigión se mantiene inflamado, podría nunca dejar de crecer. Por supuesto que si tengo una membrana que me pasa por el centro del ojo, me va a provocar un grave problema visual. He tenido casos de esos donde un terigión crece tanto que atraviesa casi que todo el ojo, como puedes ver aquí en este ejemplo. Pero por dicha son muy infrecuentes, porque los pacientes suelen pedir ayuda antes de llegar a ese punto. También puede pasar que dos terigiones en el mismo ojo, el interno y el externo, lleguen a crecer hasta que se terminan uniendo, dejando al paciente sin vista, como puedes ver en este otro ejemplo. Un terigión no se considera como un tumor ocular propiamente, pero muchas veces tiene un comportamiento tan agresivo como si fuera un tumor. Por un lado, porque podría nunca parar de crecer, y por otro, porque podría aparecer incluso luego de un tratamiento óptimo. Aunque aprovecho para comentar que no todo lo que parece ser un terigión lo es. Hay que tener cuidado con muchas lesiones que simulan ser terigiones cuando en realidad son tumores o lesiones precancerígenas, como puedes ver aquí en estos ejemplos que te comparto. Pero bueno, ya sabemos que los terigiones dan un mal aspecto estético, producen muchas molestias y en el peor de los casos te pueden llegar a dejar sin visión. Así que vamos a ir analizando qué soluciones existen. ¿El terigión se puede curar con remedios naturales o se necesita alguna otra opción? Si buscas en internet remedios caseros para el terigión, existen muchas opciones. El perejil, la manzanilla, la miel de mariola, limón, ejercicios oculares. No puedo continuar primero sin dejar claro que ningún terigión se va a quitar con ejercicios oculares, moviendo los ojos de un lado para otro. Eso yo creo que todo el mundo lo entiende, pero aún así a veces se dejan llevar por comentarios de algunas otras personas que se hacen pasar por especialistas de los ojos. Pero bueno, ¿qué pienso acerca de remedios naturales para el terigión? Los productos naturales tienen propiedades maravillosas y muchos de los medicamentos que se usan en la actualidad se producen gracias a productos de la naturaleza. Ahora, la miel y el limón es lo que más usan mis pacientes aquí en Costa Rica. ¿Pero funcionan para eliminar un terigión? Lamentablemente no, pero estoy seguro que muchos de ustedes, por recomendaciones de personas que no saben nada acerca de la salud ocular, los han usado y terminan casi que como terminó mi ojo en esta foto, por la gran irritación que les provocó. Por supuesto que esto no me lo hizo ni el limón ni la miel. Me encantan los dos para todo menos para ponérmelos en los ojos. Yo jamás me pondría nada que me pueda irritar o dañar uno de mis órganos más importantes. Primero, ni la miel ni el limón te van a quitar un terigión. Y segundo, que he tenido pacientes con infecciones severas luego de que estos productos les ocasionaran úlceras que se terminan infectando. Hay un gran mercado en todo esto, de hecho, que venden colirios de miel de mariola, pero no tienen registros sanitarios y perfectamente un frasco podría venir contaminado. En conclusión, evita riesgos innecesarios para tus ojos. Podrían terminar peor que los míos, como la conjuntivitis hemorrágica que tuve en el 2018. Entonces, ¿cuál es la única opción real y efectiva para tratar a los terigiones? Lamentablemente no podemos curar terigiones con ningún tipo de fármaco, ni usando lentes, ni aplicando gotas de mariola, ni mucho menos limón. La buena noticia es que sí existe una solución realmente efectiva que te va a ayudar a eliminar completamente el terigión. Esto se logra únicamente con cirugía, pero no es cualquier operación que te deberías hacer. Y esta es la idea más importante que quiero que te lleves de este video, de todo lo que he contado y lo que voy a contar. ¿Por qué? Porque si te opero tu terigión resecándote y limpiándote bien toda la lesión, eliminando todo el tejido dañado, pero termino la cirugía en ese punto sin hacer nada más, hay un riesgo sumamente alto de que se te vuelva a formar en poco tiempo. Cuando eso sucede, los pacientes me dicen: me operaron en menos de 5 minutos, pero solo me hicieron un raspado. Se sabe por muchos estudios que realizando únicamente una resección o un raspado, como dicen,
existe un 50% de riesgo de que vuelva a aparecer en solo 4 meses o hasta más del 90% al año si no hacemos algo más que un raspado. Ahora yo te pregunto, conociendo este riesgo tan alto de recurrencia, ¿te operarías con esta técnica o te operarías con otra técnica en la que podríamos llegar a reducir el riesgo de reaparición a menos de un 5%? ¿Estás preparado para dejar atrás todos estos años de molestias oculares provocados por el terigión? Yo sé que sí, así que te comparto el ingrediente del éxito para eliminar un terigión. Luego de extraer todo el terigión, queda una zona sin conjuntiva que debemos cubrir con un tejido. De lo contrario, la lesión podría volver a crecer rápidamente. Por eso le debemos colocar un injerto de conjuntiva sana de tu ojo, ya sea de la conjuntiva superior o inferior. Yo siempre que puedo tomo el injerto de esta zona, de la conjuntiva inferior, porque me gusta preservar la zona superior para otras posibles cirugías oculares que algunos podríamos llegar a necesitar a futuro. Un dato muy importante es que además de usar un injerto conjuntival, se puede recubrir la zona operada con otros tejidos, por ejemplo, una membrana amniótica que también funciona bien, pero lo mejor que funciona es el injerto de conjuntiva. Primero, porque es tu propio tejido, y segundo, porque cuando tomamos el injerto, procuro tomar células limbares que están justo en esta zona del ojo que tenemos acá. Las células limbares son células madres que ayudan a sanar cualquier lesión corneal, pero también nos van a ayudar a que no vuelva a crecer el terigión, porque generan como un tipo de barrera de escudo que nos ayuda a que la córnea permanezca transparente sin tejidos y sin vasos. Luego que extraigo el injerto, lo trasplanto a ese lecho que habíamos operado y lo suturo con uno de los hilitos más pequeños que se usan en la medicina, que por cierto, muchos pacientes no se dan cuenta que los tienen hasta que les digo que se los voy a quitar. También existe la opción de pegar el injerto con un pegamento biológico, cada uno con sus ventajas y sus desventajas, pero ambas opciones son muy buenas, porque la magia del injerto es que logramos reducir el riesgo de que pueda volver a crecer de más de un 50% si solo hacemos raspado a menos de un 3 o 5% de los casos con un injerto conjuntival. Por cierto, todo este procedimiento del que hemos venido hablando lo realizamos la grandísima mayoría de las veces solamente con anestesia local y la verdad que se tolera muy bien. Muchas veces me preguntan, ¿me van a dormir todo para la cirugía? Y la respuesta es que no suele hacer falta. Aplicamos inicialmente unas gotitas de anestesia para que el ojo se duerma y luego infiltramos más anestesia en la zona que vamos a trabajar para dormir completamente el tejido. Y con toda franqueza te puedo decir que aunque estés despierto no te va a doler prácticamente nada mientras estamos operando. ¿Cuánto dura la cirugía? Dependiendo de cada caso, pero más o menos entre 15 y 30 minutos si el paciente colabora bien y si el terigión nunca se ha operado previamente. Pero si es un terigión que ya se ha operado antes, podría la cirugía tal vez durar un poquito más, porque son tejidos que están más adheridos y hacen que la cirugía sea más compleja. No te voy a mentir, porque aún haciendo todo lo descrito, siempre existe el riesgo de que vuelva a crecer, según muchos factores propios de cada paciente y otros factores ambientales. Por cierto, si eres de Costa Rica, estaría encantado en ayudarte en la cirugía de terigión, así que te dejo todos los contactos para agendar una cita en la descripción del video. Pero antes, déjame darte otra excelente noticia, porque esa posibilidad de que el terigión vuelva a crecer se puede reducir aún más gracias al método PTR que ideé. Es el método PTR para eliminar un terigión y prevenir que no vuelva a crecer. Antes quiero recalcar que la operación de un terigión es sumamente segura y las complicaciones graves son anecdóticas. Cada cirugía la hago con todo el cuidado y profesionalismo y cariño del mundo. Y te puedo decir con completa honestidad que nunca he tenido ninguna complicación grave en miles de pacientes que he operado de terigiones, que les haya terminado afectando la visión o dañado el ojo. Lo que sí es cierto es que la principal complicación de la cirugía de terigión es que pueda volver a crecer una vez operado. Esto es algo que debemos evitar a toda costa, porque cuando vuelve a crecer muchas veces crece más rápido, con más fuerza, y cada cirugía que te realicemos
es más compleja que la previa, porque los tejidos se quedan muchísimo más adheridos y los resultados son cada vez menos gratificantes. Lamentablemente, ningún oftalmólogo te podría prometer que jamás se va a volver a formar un terigión, pero existe una fórmula para que ese riesgo de recurrencia tras la cirugía se disminuya sustancialmente, y es a lo que yo llamo método PTR, con el que he logrado tener excelentes resultados. Básicamente, con el método PTR me enfoco en las 3 fases: el antes, el durante y el después de la cirugía. En la P estudio y trato el problema de base que provocó el terigión, desinflamando el ojo antes de operarlo. En la T realizo una técnica quirúrgica lo más depurada posible, siempre con injerto, que es lo más importante de las 3 fases. Y en la R me enfoco en resolver el enrojecimiento ocular. Me pasaba mucho que operaba terigiones, les hacía una cirugía perfecta con un injerto súper bonito, pero notaba que muchas veces volvían a crecer. Y justo solía coincidir con esos ojos que llegaban sumamente inflamados y rojos a la cirugía, más que todo en la gente joven. Fue cuando pensé, definitivamente primero hay que estudiar cuáles son las causas que están produciendo esa inflamación ocular y tratarlas, como la blefaritis o el ojo seco, entre otras. Aunque en realidad la mayoría de las veces podría haber incluso ninguna causa, sino que simplemente son ojos que se han expuesto mucho al sol y llegan muy inflamados a la cirugía. Y desinflamarlos antes de operarlos mejoró muchísimo mis resultados quirúrgicos. Suena muy lógico, pero es algo que pocos médicos recomiendan antes de operar un terigión. De igual forma, hay que tener un control estricto y seguir ciertas recomendaciones en el postoperatorio para vigilar que el ojo no se ponga muy rojo, porque si se inflama mucho, algunas semanas después de operado, el terigión podría volver a tomar mucha fuerza y crecer. Aquí hay mucho margen para luchar contra la inflamación postoperatoria, usando diferentes colirios, agregando unos antiinflamatorios un poquito diferentes, o incluso podríamos llegar a inyectar el ojo para desinflamarlo. Enfocándome en esas 3 fases, he ayudado a miles de pacientes durante ya más de 10 años, pasando de tener buenos resultados a excelentes. Pero, ¿cuándo recomendaría operarte el terigión? Bueno, depende de muchos factores, así que te comparto algunas pinceladas. ¿Qué pasaría si el terigión es muy pequeño pero está rojo y te produce muchas molestias? Depende, pero te diría que la grandísima mayoría de las veces optaría por cirugía para mejorar todos esos síntomas, a menos de que seas sumamente joven, en donde a veces es mejor intentar posponer un poquito la cirugía. ¿Por qué? Porque entre más joven te operes, hay más riesgo de que te pueda volver a crecer. Ahora bien, si el terigión es grande y te afecta la visión, ya es evidente que hay que operarlo sí o sí. No importa si eres joven o mayor. Más bien, la idea es no llegar a este punto de crecimiento. ¿Por qué? Porque principalmente si dejas que te crezca, aunque se te opere, pueden quedar unas pequeñas cicatrices en la córnea, a veces imperceptibles, pero que te producen un astigmatismo que termina afectando la visión. El astigmatismo, para quien no lo sabe, lo que produce es que todo se vea desdoblado, ya sea de largo o de cerca. Es esa sensación que tienen muchos de que ven la luna o que ven una letra y pareciera como si la ven doble, por el reflejo que se le forma al lado como una sombra. Y no solamente el astigmatismo es el problema. Cuando el paciente deja pasar muchos años y los terigiones se vuelven muy crónicos, podría quedar una cicatriz bastante grande que se reduce con la operación, pero aún podría persistir una gran mancha blanca. Y entre más crónico se vuelve el terigión, más difícil es eliminar esa cicatriz, como por ejemplo en este caso. Queda claro que si tienes un terigión grande o sintomático, lo ideal es que pienses en una cirugía. Ahora bien, ¿qué pasa si tienes un terigión asintomático o que no te produce ningún tipo de molestia, que no está creciendo y que no te afecta la visión? En estos casos en concreto, podrías no necesitar la cirugía y solamente aplicarte lubricantes oculares y, si fuera necesario, algún antiinflamatorio, a menos que estéticamente quieras mejorar el aspecto de tu mirada. Y te explico esto. Puede ser que el terigión no te moleste en absoluto, pero no te gusta cómo se te ve el ojo. Existen muchas cirugías para mejorar el aspecto de la nariz, de las mamas, de las orejas, del abdomen y otro montón más.
Así que desde mi punto de vista es 1000% justificable que quieras mejorar el aspecto de tu mirada, que es tu carta de presentación siempre que tienes una conversación con cualquier persona. Ahora, resumiendo esas ideas, en términos generales yo soy más partidario de operar un pterigión más pronto que tarde y más pequeño que grande. Pero lamentablemente a veces somos muy cabezones y esperamos a estar muy mal para ir a buscar ayuda. He operado pacientes con pterigiones que son sumamente jóvenes, en torno a los 10 años, y otros con unos cuantos añitos más, incluso mayores de 90 años. Como ves, no va tanto de la edad del paciente, sino de muchos otros factores como el tamaño, las molestias, la visión que te va afectando, la parte estética, aunque también tomamos en cuenta la edad. ¿Cuáles son mis mejores recomendaciones antes y justo en el momento de la cirugía del pterigión? Este video es el regalo que te prometí y para enviártelo tienes que entrar al enlace de la descripción aquí abajo. Te lo recomiendo porque son consejos simples, prácticos y al grano que te ayudarán como una guía en el momento que te vamos a estar operando. Primero, ¿qué exámenes necesitas para que te operemos un pterigión? A diferencia, por ejemplo, de una cirugía refractiva o una cirugía de catarata, en donde vamos a solicitar algunos estudios preoperatorios, para operarte pterigión no suele ser necesario ningún examen adicional más que una consulta oftalmológica, en donde vamos a valorar todo lo que necesitamos para la cirugía, qué agudeza visual tienes, cuánto astigmatismo te genera el pterigión, entre muchas otras cosas. Tampoco necesitamos exámenes de sangre, electrocardiogramas ni ningún otro examen, a menos de que te vayamos a operar con sedación o anestesia general. Pero yo que opero un alto volumen de pacientes con pterigiones todos los meses, es sumamente raro que el paciente vaya a necesitarlo, porque durmiendo únicamente el ojito con anestesia local, la verdad que se suele tolerar muy bien y es suficiente. Y te digo más, durante la cirugía es mejor que estés despierto, porque vamos a requerir cierta colaboración de tu parte, que mueva los ojos hacia distintas posiciones según la zona que estemos trabajando. Hagamos un ejercicio, cierra los ojos, imagínate que te estoy operando. Estás acostado en la camilla y tienes una luz al frente intensa, que es la luz del microscopio que usamos para ver tu ojo con mucho aumento. Lo único que te voy a pedir es que mueva los ojos hacia diferentes posiciones, para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo, sin mover la cabeza, para no perder el enfoque del microscopio. Si haces movimientos bruscos, esta luz que tengo sobre el campo de trabajo se va a perder y yo voy a dejar de ver correctamente. Pero para tu tranquilidad, si te llegaras a mover sin querer, no pasa nada porque simplemente reacomodamos todo. Pero la idea es que lo hagas lo mejor posible y por eso te lo comparto. Y otro consejo que te doy, hay una pregunta muy habitual de muchos pacientes que se van a someter a la cirugía de pterigión o en realidad cualquier cirugía ocular, que es ¿cómo vas a lograr mantener el ojo abierto durante toda la operación? La buena noticia es que no te tienes que preocupar por eso, porque usamos una pinza especial que se llama blefarostato. Pero aquí viene el consejo, intenta relajar ambos ojos y no cerrarlos fuerte, porque si los comienzas a cerrar con fuerza, te podría molestar mucho esta pinza. Y no solo eso, cuando cierras fuerte el ojo, por un reflejo que tenemos, los ojos se van para arriba. Y acuérdate que voy a necesitar que me mueva los ojos estratégicamente y no de una forma desordenada. Puedes parpadear normal, pero sin cerrarlos con fuerza. Siempre digo que mis pacientes son muy valientes y todos ustedes que se van a someter a una cirugía ocular, porque no es nada bonito estar acostado mientras sabes que te estamos operando el ojo, pero que no sea placentero no quiere decir que te vaya a estar doliendo en ese momento, porque de verdad cuidamos cada detalle para que no la pases mal. Incluso podría ponerte tu música favorita para que te ayude a relajarte. Y para los que son más ansiosos, podríamos recomendar alguna pastillita antes de la operación para que te ayude a estar tranquilo. Hablando de valentía, cuando te decidas por la cirugía, te comparto el contacto de mi clínica para que saques cita cuando gustes y poder ayudarte con este problema. Y si ya estás operado y necesitas que te ayude a evacuar alguna duda acerca de tu recuperación, tienes varias opciones. Si definitivamente ya te decidiste por la cirugía,
cuáles son los mejores consejos para prevenir que no te vuelva a crecer un terigión. De todo lo que se puede hacer para disminuir este riesgo de reaparición, la recomendación más importante, ya sabes, es realizarte una adecuada técnica quirúrgica con injerto. Entre hacer una cirugía solo con un raspado o hacer una resección de la lesión más un injerto conjuntival, ya sabes que sí o sí mi recomendación será siempre el injerto. No busques ahorrarte un poco de dinero con técnicas que no dan los mejores resultados, porque en pocos meses podrías de nuevo volver a tener el terigión en tu ojo, y muchas veces incluso peor de lo que estaba, como en este caso, que fue un paciente que me llegó 3 meses después de una cirugía con un raspado sin injerto. Ahora, una vez que estés operado, hay algunos cuidados y recomendaciones bastante simples en el postoperatorio que debes seguir, o de lo contrario, podrías poner en riesgo el injerto. Y te lo cuento con un paciente real que tuve. Hace unos años había operado a un muchacho de 24 años que tenía unos terigiones grandes en sus 2 ojos. La mayoría de las veces siempre opero los 2 ojitos al mismo tiempo. Este paciente, aparte de ser joven, tenía terigiones grandes, y otro factor de riesgo en su contra es que entrenaba fútbol y se exponía al sol prácticamente que todos los días. Así que vamos a llamarle a este chico Ronaldo. De mi parte, le desinflamé el ojo antes de la cirugía, como siempre lo suelo hacer con mi método PTR, además de realizarle una cirugía con un injerto precioso. Pero este muchacho cometió todos los errores que se pueden cometer en el postoperatorio, que sería la fase 3 del método PTR. Lamentablemente no acudió a la cita para retirar las suturas a las 2 semanas de operado, y tener hilos ahí durante mucho tiempo genera una reacción inflamatoria que uno siempre intenta evitar. Además, no se aplicó correctamente el tratamiento que le recomendé. No es lo mismo ponerse las gotas antiinflamatorias únicamente 2 veces al día que 4 o 5 veces al día como lo suelo recomendar. Y tampoco es lo mismo usarlo solo por 2 semanas que durante 4 o 6 semanas, que es lo más adecuado. Un pequeño paréntesis, que es un consejo para cuando vayan a cualquier médico. Si estás usando un tratamiento y te pregunto el nombre y cada cuánto lo usas, uno esperaría que si realmente lo están usando correctamente puedan contestar sin mayor dificultad esa pregunta, y si no lo pueden memorizar, apúntalo en un papel o en el celular. Pero usar el tratamiento de una forma adecuada podría ser la diferencia entre buenos o malos resultados de tu cirugía o de cualquier patología que te estemos tratando. Pero bueno, volviendo a la historia de Ronaldo. Cuando decidió volver a consultar a las 5 semanas porque tenía los ojos sumamente rojos y sentía muchas molestias, lamentablemente ya los terigiones habían vuelto a crecer de nuevo. ¿Tan rápido le volvieron a crecer los terigiones? Sí, porque los terigiones, de hecho, que la mayoría de las veces recurren en los primeros meses si es que llegara a pasar. Muchas veces podríamos usar distintos tratamientos y técnicas para intentar salvar la cirugía, pero llegados al punto Ronaldo, honestamente ya suele ser muy difícil. Te puedo hacer una cirugía perfecta, pero si no cumples ciertas recomendaciones, la verdad que termina siendo un esfuerzo en vano de mi parte. En resumen, no faltes a los controles postoperatorios y aplícate todo el tratamiento que te recomiende tu oftalmólogo, y úsalo también por el tiempo correcto. Recuerda que somos un equipo. Yo te ayudo hasta cierto punto, pero luego te toca a ti cuidarte adecuadamente. Además de estos consejos, no te frotes fuerte los ojos para no poner en riesgo el injerto, más que todo el primer mes de la cirugía. Y protégelos siempre del sol, ojalá durante toda la vida, al igual que de cualquier otro irritante crónico. Es cierto que un terigión tiene más riesgo de reaparecer los primeros meses luego de la cirugía, pero este riesgo existe a los 5 años o a los 20 años si no te cuidas de esos irritantes. Y ya para finalizar, me gustaría compartirte algunos casos reales de pacientes que he operado antes y después de sus cirugías con el método PTR. La idea es que le pierdas el miedo y te animes a eliminar tu problema del terigión, incluso hasta, ¿por qué no?, podría llegar a mejorar la visión. Esta señora tenía varios terigiones grandes y respondió espectacularmente a la operación,
Por supuesto que también le mejoró la visión y quedó muy contenta. Ese señor tuvo un cambio radical, tenía 4 terigiones, 2 en cada ojo, que le invadían incluso hasta la niña del ojo y le dificultaba trabajar. También ya está operado y trabajando nuevamente. Tuvo una mejoría abismal, no solo estética, sino que también le mejoró muchísimo la visión. Pero aprovecho para recordarte que la idea nunca es llegar a este punto, porque las secuelas visuales que quedan son mayores y porque hay un mayor riesgo de que vuelva a crecer si lo comparamos con cirugías de terigiones pequeños o medianos. Este otro señor había sido operado 3 meses antes mediante un raspado sin injerto conjuntival y me llegó con esta recidiva que es completamente atípica. De hecho, que lo operé y le tomé una biopsia para descartar que no fuera un crecimiento tumoral. Por dicha no lo era y a las 3 semanas ya tenía este aspecto en donde se veía tan sanito que parecía otro ojo. Y te dejo muchos otros ejemplos para que le pierdas el miedo a la operación. Y cuando te animes ya sabes que tienes todos mis contactos aquí abajo para poderte ayudar en este proceso de transformación de tus ojos y de tu calidad de vida. No esperemos a que tu sentido más importante se afecte para que busques ayuda, porque recuerda que sin salud el resto no tiene importancia. De hecho, lo decía Confucio, una persona sana piensa en 1000 cosas, pero una enferma solamente piensa en una. O en otras palabras, una persona sana piensa en 1000 cosas, pero si tienes un grave problema de visión, vas a pensar solamente en cómo recuperarla.